Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Le doy honra y gloria a Él que se la merece por los siglos de los siglos. Te alabo, Señor, y te bendigo, Padre. Le doy gracias a Dios de que hoy tengo el privilegio, el honor de nuevamente llevar la palabra. Gran responsabilidad, así como mencionaba nuestro pastor, predicar su palabra, pero a la vez es un honor. Es un honor, para mí es una bendición cada vez que yo puedo pregonar el Evangelio. Vamos a ponernos de pies, bendito sea el nombre de Dios. Y vamos a estar orando antes de iniciar con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Padre bueno que estás en el cielo, mi Rey, te alabo y te bendigo en esta hora y te doy toda honra y toda alabanza. Oh Rey de gloria, Dios, satúranos de tu espíritu. Padre de la gloria, paséate en cada uno de nosotros, Rey de gloria. En todo este lugar síguete paseando, Padre Santo. Espíritu Santo de Dios, glorifícate de una manera muy especial. Pon las palabras que tú tienes para tu pueblo en mi boca, Señor. Te lo pido en esta hora, tu servidora, tu hija, oh Rey de gloria, ser un instrumento útil para tu presencia, Padre. Gracias, mi Dios, gracias, mi Señor. Vamos ahí mismo de pies, vamos a estar leyendo en Génesis capítulo 39, versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. El que tiene su Biblia lo puede buscar, el que tiene su celular, la aplicación descargada, utilícela, amén. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y comunión con el Espíritu Santo. José y la esposa de Potifar. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, de los que había llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Aleluya, puede tomar sus asientos, bendito sea el nombre de Dios. Hoy estaré llevando su palabra bajo el título Fuerzas en temporada difíciles. Bendito Dios. Quizás hemos escuchado la historia de José. ¿Cuántos han escuchado la historia de José o la han leído? Amén. Una historia impactante. Una historia donde vemos cómo empieza José. La historia de Jacob. Jacob era el padre de José. A la edad de los 16 años, José tenía 16 años, era un jovencito. Dios comienza a tener un trato especial con este joven. Dios comienza a hablarle a través de sueños. Pero hay un detalle. Los hermanos de José lo aborrecían. Lo aborrecían al punto que no podían ni hablarle pacíficamente. Yo me imagino un José, un joven de 16 años acercándose a sus hermanos mayores y tratando de buscar una conversación, y en vez de recibir amor de parte de sus hermanos, lo que recibe es grosería, lo que recibe son actitudes negativas. Pero dice que todo esto era raíz de que su padre amaba a José más que sus otros hermanos. ¿Por qué? Porque era el último hijo que había tenido en su vejez. Cuidado con esto, padres de familia. Y José tiene un sueño. Quiero cantarles rápidamente. José tiene un sueño donde decía que habían 12 manojos, y de esos 12 manojos, un manojo se colocaba derecho y los otros manojos se doblaban
ante el manojo de él. Los hermanos escuchaban estos sueños y aún estos sueños provocaban que lo aborrecieran más de lo que ya lo aborrecían. Le decían, ¿hacia acaso nosotros nos vamos a inclinar hacia ti? Después tiene otro sueño y dice en aquel sueño que estaba el sol y las estrellas, el sol y la luna y las estrellas que se doblegaban ante él. Aún su padre lo reprendió y le dijo, ¿estás diciendo que tu madre y yo y todos tus hermanos no vamos a doblar delante de ti? Pero el padre meditaba en esto. El padre, cuando escuchaba a José con estos sueños, meditaba en esto. Sin embargo, sus hermanos no. Aún más lo aborrecían, aún más tenían envidia de José. Y esto es duro. Esto es duro. Lo que José, claro, José no lo palpaba tanto porque tenía el calor de su padre, porque tenía el calor de su madre, el amor de su madre, de su padre. Pero en ese momento, Jacob le dice a José, y una cualidad que me encanta de José es que es obediente. Dice que Jacob le dice a José, José, ve a donde tus hermanos. En ese momento ellos estaban en Hebrón. José y su padre estaban en Hebrón. Y entonces dice su padre, ve a Siquén, a donde están tus hermanos apacentando las ovejas. Ve allá y tráeme noticias de ellos, cómo están, si están bien, si están mal. Me tomé la tarea de investigar, así como el pastor dijo, nosotros aquí tenemos que estudiar bastante Biblia, aleluya. De Hebrón a Siquén hay 78 kilómetros. Actualmente para llegar en un autobús son 3 horas. En aquel entonces no había carro, así que se demoraba más. Y José dijo, yo voy. Sí, padre, con mucho gusto yo voy a ir. Parafraseándole la palabra. Voy a ir. Y él llega a Siquén, pero sus hermanos no se encontraban en Siquén, sino se encontraban en Dotán. Tenía que ir más allá. Y allá fue su hermano, allá fue José a ver cómo estaban sus hermanos. Y cuando él llega dice que sus hermanos desde lejos lo ven y dice, claro, porque él tenía una túnica de colores, una túnica muy especial que su padre se la había dado. Y lo habían visto desde lejos. Y de una vez sus hermanos comenzaron a conspirar contra él. Y decía, allá viene el soñador. Allá viene el soñador. Dice que esta frase hebrea expresaba desprecio. Literalmente significaba Señor de los sueños. Ya vemos a un José en una situación muy difícil, porque sus hermanos lo despreciaban, lo aborrecían, sus hermanos le tenían envidia. Y lo que me llama la atención de todo esto, vamos a matarlo, decía los hermanos, vamos a matar a José, vamos a matarlo, para ver si muerto se cumple su sueño. Quiere decir que ellos sabían que lo que estaba pasando con José podía cumplirse. Y Rubén, el hermano mayor, el primogénito, dice, no lo vamos a matar, porque es de nuestra sangre. No lo hagamos. No lo hagamos. Metámoslo a una cisterna. Dice que la cisterna estaba sin agua. Metámoslo allí, porque la intención de Rubén era más adelante poder devolverlo a su padre. Y vemos que Rubén se va. Rubén se va, y en ese momento que él se va, van pasando los ismaelitas. Y su hermano
sus hermanos comienzan a conversar entre ellos y dicen, ¿tú sabes qué? No vamos a vender, no lo vamos a matar, vamos a venderlo. Lo que me llama la atención era que José fue vendido en un precio más bajo que lo de los esclavos que realmente se vendía. Los esclavos, el precio era de 30 piezas de plata. José fue vendido por 20 piezas de plata. José estaba en una situación difícil. José se encontraba en un momento difícil, viendo que sus propios hermanos de sangre lo estaban vendiendo. José era hijo de Jacob. Este joven tenía todo por delante. Hasta había tenido sueños de lo que iba a pasar en su futuro. Quizás nosotros hemos hasta recibido palabras de lo que Dios tiene para nosotros. Y José, de un momento a otro, de un instante a otro, le arrebatan su futuro, le arrebatan su estabilidad, le arrebatan todos los recursos y pasa a ser un esclavo. En pocas palabras, destrozaron los planes de José. En pocas palabras, él se encuentra en una situación tan difícil porque fue traicionado, fue menospreciado, fue llevado a tantas cosas. Vemos a un José donde cuando yo decía, yo me hacía la pregunta y decía, pero Señor, José no se supo defender, José no supo decir o gritar o decir algo. Pero no fue que José no hizo nada. En el capítulo de Génesis 42, versículo 21, dice, los hermanos comentaban y decía el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Angustia de su alma. José estaba en una situación difícil, estaba viviendo una temporada difícil. José en ese momento, yo me imagino cómo, ¿qué usted entiende por la palabra angustiado? Una persona llena de temor, una persona con miedo, una persona donde el temor se apodera de él porque él no sabía, su futuro era incierto, su futuro no sabía qué iba a pasar, qué estaba pasando, lo estaban vendiendo. José estaba en una situación muy difícil. José, él cuando veía que estaba quedando a la merced de aquellos ismaelitas, y le rogaba a sus hermanos, no me vendan. Le decía a su hermano, no lo hagan. Pero sus hermanos no lo escucharon. Y encima de eso, lo vendieron. Por encima de todo eso, lo vendieron. Pero en todo esto, me llama la atención cuando Potifar,
el oficial Potifar lo compra. Él compra a José. Y cuando José queda en las manos de aquel amo, siendo esclavo de aquel amo, el versículo que acabamos de leer, 39:2, dice: mas Jehová estaba con José. Mire todo lo que ha pasado José. Mire todo lo que vivió José. Yo quiero que hoy nos traslademos a ese momento. ¿Cómo estaba José? Pero en medio de todo esto dice la palabra que Jehová estaba con José. Recuerde, es esclavo. Está siendo esclavo, es un esclavo. Y fue varón próspero. Como Jehová estaba con José, era un varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo, el oficial Potifar, vio que Jehová estaba con José. Y que todo lo que tocaba José prosperaba. Santo. La temporada difícil de José no determinó. La temporada difícil de José no lo estancó. La temporada difícil de José no hizo que él tomara una actitud depresiva. Y tenía razón, justa razón tenía, si en un momento dado él se sintiera así. Él ahí estaba soportando una decepción. Yo me imagino que mientras que él estaba en la casa de su amo, él estaba analizando: mis hermanos me vendieron. Y no 2 o 3, son 11. Me vendieron. No era fácil la temporada de José en ese momento. Pero nos vamos ahí mismo. Acompáñenme en las escrituras. El 39:4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Ay, santo, aleluya. Gloria sea el nombre de Dios. Como primer punto, no dejes de servir en temporada difícil. No dejemos de servir en las temporadas difíciles. José, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Dice aquí el versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. José estaba al servicio. José muy bien, después que fue esclavo, él podía adoptar una actitud. ¿Sabe qué? Lo que me mande yo lo hago, pues está bien. Pero él siempre estaba en la casa de su amo, siempre estaba atento. Y recuerde, José era obediente. Hoy en día tú le puedes decir al joven: hazme un mandado, y tienes que saber decírselo, porque Santo Padre de la Gloria, su padre mandó a José 78 kilómetros de distancia a hacer o realizar una orden que le había dado su padre, y él lo hizo. Pero por encima de eso, lastimosamente sus hermanos lo venden. Pero cuando él se encuentra en esta casa,
en la casa de su amo, él estaba allí sirviendo. Él estaba allí presto a todo lo que su amo le pedía. Pero yo me imagino este servicio más allá de lo tradicional. ¿Por qué? Porque ahí mismo dice, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Gloria sea el nombre de Dios. Dios le entregó todo a José. Tocó el corazón de Potifar y hizo que Potifar viera que todo lo que tocaba a José era prosperado. Por lo tanto, él dice, ¿sabes qué? Yo, si lo que yo le doy lo prospera, imagínate si yo le comienzo a dar mis bienes. Al hacerlo mayordomo, lo colocó como administrador de sus bienes. Al darle poder, le dio autoridad sobre sus bienes. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Quiere decir, iglesia, que si tú le sirves al Señor, Dios está contigo. Y todo lo que haces va a prosperar. Pero recuerde, José estaba chévere. No, estaba en una temporada difícil. Estaba siendo esclavo. Era esclavo de un egipcio. Y de repente podemos ver aquí, wow, Dios estaba con José y Dios lo prosperaba. Y a veces nosotros nos encontramos así, de que bueno, ya Dios me está prosperando, Dios me está usando. Pero eso no es lo que Dios tiene ya para ti. Dios tiene más allá. Dios tiene cosas más allá para ti. Todavía no hemos visto lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y a él dice la palabra, ahí mismo en el versículo 6, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna. O sea, imagínese, este Potifar estaba chévere. De cosa alguna, sino del pan que comía. Él podía estar tranquilo, porque él sabía que el que tenía al lado suyo, el mayordomo, el administrador, no solamente iba a velar por sus bienes, sino que le iba a prosperar sus bienes. Y ahí mismo dice, no lo digo yo, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Es que los que servimos al Señor somos hermosos. ¿Cuántos dicen amén? Como que no lo creen, hermano. ¿Cuántos se consideran hermosos? Aleluya. Gloria a Dios, exacto, es así. Poderarse de la palabra. Pero era hermoso. Era bello. Mi hermano José era hermoso. Y de repente ya José podía decir, bueno, soy esclavo, pero estoy en un mejor lugar. No estoy, de repente estaba en mi casa, pero mis hermanos no me querían. ¿Cuántos pensamientos negativos venían a la mente de José? No permitas que el enemigo te llene la mente de cosas negativas. Repréndelo en el nombre de Jesús. Y en ese momento se acerca la mujer de Potifar y comienza a tentar, y sabemos la historia, comienza esta mujer a buscar la manera de cómo sonsacar a José. Y José dice, yo he tenido todo está bajo mi autoridad. Yo puedo administrar, pero yo no te puedo tocar a ti.
Y fue la insistencia de aquella mujer donde vemos a un José huyendo. Y ahora bien, José, cuando pasa esta situación, aquella mujer se le acerca a Potifar y le dice: mira, aquel que tú pusiste como administrador, aquel que gobierna todas tus cosas, me ha deshonrado. Y Potifar se molestó, se olvidó que era prosperado. A veces Dios va a permitir situaciones en nuestras vidas, personas que de repente le caemos en gracia. Y de repente esas mismas personas Dios las va a utilizar, pero es para promovernos. Por eso nosotros tenemos que estar, nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor Jesucristo. Nuestra mirada no puede estar puesta en el hombre, porque nosotros fallamos. Y lastimosamente vemos a José nuevamente. A que Potifar lo manda a la cárcel. Lo acusan, lo meten preso de un delito o de un crimen. Me gusta hablar así como abogada. De un crimen que no había cometido. Mi hermano José es inocente. Pero cuando José, su amo, lo toma y lo pone en la cárcel, y lo podemos ver en el versículo 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero miren lo que viene. Miren esto. Otra. Él no para de estar en temporadas difíciles. Él no para. El 21 dice, nuevamente, recuerde, está preso. Ahora está preso. Antes era esclavo, pero ahora le añadieron la cárcel. El 21 dice, pero Jehová estaba con José. Sigue Dios estando con José en su temporada difícil. Y extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y se repite la historia. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. El 22, los que me siguen. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. De repente, usted dirá, claro, él servía en la casa de Potifar porque ya tenía un rol, que era el esclavo. Pero vemos nuevamente a un José con la misma actitud de servicio en una cárcel. Cuando en la cárcel simplemente te privan de libertad y ya tienes que cumplir tu condena. Tienes que cumplir tu tiempo. Pero José no se quedó con las manos cruzadas. José, ¿qué hacía? Amén. Servía. Al punto de que aquel jefe de aquella cárcel vio que todo lo que hacía José, el 23, tanto que tampoco el jefe de la cárcel necesitaba atender cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Me encanta ver que si Dios está contigo,
todo lo que tú vas a hacer va a prosperar. Yo quiero que en esta mañana salgamos en nuestra mente con esta palabra. Dice la palabra del Señor que el que lo busca, crea que le hay. Si usted está aquí, es porque usted ha creído en Dios, en Jesús de Nazaret, en el Espíritu Santo. Entonces, si usted cree que Él está en su vida, todo lo que usted hace va a prosperar. Pero ahora bien, no podemos dejar de servir en nuestra temporada difícil. Nosotros no podemos dejar que la situación adversa nos absorba a tal punto de que no somos capaces de predicar su palabra, de que no somos capaces de doblar una rodilla, que no somos capaces de ayunar, que no somos capaces de servir, de llevar, de predicar, de orar por el enfermo. No podemos dejar de servir en nuestra temporada difícil. José no lo hizo y era un joven. José nunca paró de servir a Dios. José, más que servicio, él se aferraba a la palabra. Él se aferraba a la palabra. Donde dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. En medio de tu temporada difícil, Dios te va a dar fuerza para que salgas victorioso. Dios te va a dar fuerza para que veas los propósitos de Dios en tu vida. José no paró de servir al Señor a pesar que era esclavo, a pesar de que estaba en una cárcel. No paró de servir al Señor. Y puso gracia en él delante de los jefes, delante de Potifar, que era una persona de un alto rango. El jefe de la cárcel era un alto rango. Algo que yo he aprendido y el Señor me ha enseñado es dejarme llevar por Él. A veces hay temor. A veces cuando yo leía esta parte de que José le decía a sus hermanos, les rogaba, no me mentan, no lo hagan. Cuando el temor te embarga y te llena, solamente la palabra es la que te da la victoria. Solamente la palabra es la que te conforta. Y en ese momento, José está en esta prisión. Vemos nuevamente a un José sirviendo. Y yo me imagino que José, mientras que estaba en esta cárcel, él tenía que hacer algo más allá de lo que se le mandaba. Para que el custodio, por decirlo así, le diera la potestad de cuidar a todos los presos, tenía que José haber hecho algo más, dar una milla más en el servicio. Entonces nosotros como siervos de Dios, en nuestra temporada difícil, no podemos servir normal. Tenemos que servir más allá de lo que se nos dice. Tenemos que ir más allá, a tratar de soñar o de anhelar más de Dios, más y más y más de Dios. No quedarnos solamente con lo que nos enseñan. Porque Dios me habló a través de su palabra el servicio, pero quizás Dios a ti te va a dar otra parte en esta palabra, porque así es el Señor.
Así es Dios. Pero solamente Él quiere que hagas algo más allá. Dios pide de nosotros que demos la milla extra, que demos más allá. Vuelvo y le repito, José estaba en una cárcel. Un privado, un preso más. Pero él servía. Y dice que él hacía todo lo que el jefe encargado hacía. ¿José tenía esa responsabilidad? No. ¿José tenía ese compromiso? No. José no tenía ese compromiso. Pero José se fue más allá. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Que en medio de nuestra temporada difícil vayamos más allá. Hagamos más. Busquemos más. Adoremos más. Le sirvamos más. Él espera eso de nosotros. Y no solamente, algo que yo siempre digo, búscalo en lo secreto y Él te recompensará en lo público. Muchas veces queremos hacer las cosas visibles, pero Dios quiere que nosotros le busquemos en la intimidad. Dios quiere que nosotros nos enamoremos en la intimidad con Él. Allá en nuestro cuarto. Dios espera eso de nosotros. En medio de nuestra temporada difícil, Dios espera que no dejemos de servir. Y si todavía no estás sirviendo, Dios en esta mañana te quiere decir: te quiero a mis servicios. Te deseo, te anhelo que me sirvas. Y vemos a José. Quizás nosotros no hemos pasado todo lo que José vivió en su temporada difícil. Quizás nosotros vivamos de otra manera. O estemos en otra, pasando otra situación. Pero algo sí espera Dios de nosotros: que no dejemos de servir. ¿Por qué? Como segundo punto, porque en las temporadas difíciles tiene como resultado un propósito. Tu temporada difícil tiene un resultado. Hay un resultado, bendito sea el nombre de Dios. Génesis 45. Antes de que José confronte a sus hermanos, vemos a un José, mientras que estaba en la cárcel, allá en su momento difícil, dos personas, un copero y un panadero. El copero y el panadero estaban en la cárcel por causa del faraón, lo había mandado. Y aquellos dos personas habían tenido un sueño. Y Dios utiliza, ahí en la cárcel, Dios utiliza a José para interpretar los sueños de aquellos dos personajes. Yo los invito a leer Génesis. La historia de José de 35, si no me equivoco, hasta el 50. Génesis acaba en el capítulo 50 de una manera muy bella. Y vemos a un José interpretando los sueños de aquellos dos, del copero y del panadero. El panadero, lastimosamente, el faraón lo mandó a matar. Y el copero volvió a estar al lado del rey, del faraón. Así como José le había interpretado los sueños a ellos. Pero José le dice al copero: acuérdate de mí cuando estés al lado del faraón. ¿Y qué sucedió? El copero se olvidó de eso. Se olvidó.
Es lo que dice la palabra. Pero todo está dentro del plan de Dios. El faraón tiene un sueño que lo perturbaba. Y el copero se acordó. Oye, allá en la cárcel conocí a un interpretador de sueños, hay que buscarlo. Ese es el que tiene la respuesta. Y cuando lo buscan, aquel José es utilizado de manera poderosa, interpreta el sueño del faraón y se repite la historia. Gloria sea el nombre de Dios. Vuelve el faraón, le entrega todo a José para que lo administre. Las temporadas difíciles de José, una tras otra, lo estaban llevando al propósito de Dios. Pero lo que me encanta de José fue que no paró de servir. Y cuando pasa todo esto, y José es colocado como gobernador de Egipto, santo. Vemos un José menospreciado, vendido. Vemos un José traicionado, humillado. Póngale todas las palabras, deprimente a José. A un lugar, a una ubicación como gobernante de Egipto, en una nación extranjera. Y estando José allá, estando José en ese lugar, dice que aquella nación tenía una hambruna muy grande. Y Jacob manda a sus hijos a que vaya a Egipto a buscar alimento. Y allá se topan con José. Por eso los invito a que lean Génesis, para que vean toda la historia de José. Me iría toda la tarde aquí diciéndole toda la historia. Y cuando aquellos hermanos, llega un momento que había pasado, todo fue un plan estratégico para José poder confrontar a sus hermanos. José le dice a sus hermanos en el capítulo 15, versículo 4. Entonces dijo José, acuérdense que el capítulo es 45, Génesis 45, versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy, esto es fuerte, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Yo me imagino a sus hermanos. Y no era fácil de identificar, por eso él tuvo que acercar a sus hermanos, porque la apariencia de José era diferente. Dice que cuando fue gobernador tenía 30 años. Él fue vendido más joven. Aparte, las costumbres egipcias, sus maquillajes y todas estas cosas era diferente. Así que él tuvo que acercar a sus hermanos y decirle: mírenme, yo soy José. Yo me imagino a los hermanos asustados. Ahora sí. Ahora sí. Este no va a matar, se va a vengar. Ay, Dios, duro. Pero dice José, continúe conmigo ahí leyendo, 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Aleluya. Mire lo que le dice José: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José entendió en su temporada difícil los propósitos de Dios. Nosotros debemos entender nuestras temporadas difíciles, que todo va, yo no veo, yo no lo estoy viendo, pero yo estoy al servicio. Y yo sé que mientras que yo camine, mientras que yo voy, yo sé que al final Dios tiene un propósito para mi vida.
Gloria sea el nombre de Dios. Te alabo, Rey de gloria, y te bendigo. José entendió. José entendió que su temporada fue la preparación para ser de bendición para muchos. ¿Cuántos han experimentado una temporada difícil? Las temporadas nos sacan lágrimas. Las temporadas nos quebrantan. Las temporadas nos procesan. Pero es porque hay un resultado. Vamos a ser de bendición para otros. No te desanimes, iglesia. Sigamos adelante. Sigamos peleando la buena batalla de la fe. Dios tiene un galardón preparado para cada uno de nosotros. Pero debemos entender que en medio de nuestra temporada difícil tenemos que tener una actitud de servicio para poder tener un resultado. Y José lo había entendido. Y dice ahí el 6: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y vuelve José, le dice, y le sigue diciendo: así pues, no me enviasteis acá vosotros. Ustedes no fueron los que me enviaron a mí. José le dice a sus hermanos: no fueron ustedes. Porque yo me imagino que el sentimiento de culpa era grande cuando vieron a sus hermanos. No fueron, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y aquí hay cosas más profundas. Porque cuando él suelta esta palabra aquí, en Génesis, Dios le dice a Abraham que su descendencia viviría en una tierra extranjera. Aquí, cuando José declara esto y le dice a su familia, a Israel: vengan, porque todavía la situación está difícil, se está cumpliendo una palabra ya antes dicha. Dios es fiel. Dios es fiel. Y lo que Dios te ha dicho se va a cumplir. Solamente tienes que estar dispuesto. Solamente tienes que tener una actitud de servicio, de adorador. Buscarle en espíritu y en verdad en todo momento. Te alabo, mi Dios, y te bendigo. Te alabo, mi Señor, y te doy toda gloria. José entendió que había sido despojado de todo. Cuando José lo estaban metiendo en esa cisterna, como se lo dije a un principio, José le estaban arrancando su futuro, su estabilidad, su seguridad. Pero después veo un José entendiendo que había sido despojado de eso para darle una nación completa, para ser de bendición para una nación completa. Había sido despojado de sus hermanos y de su padre para entregarle algo más poderoso, no solo para su familia, sino que iba a rescatar a muchas vidas. José iba a rescatar muchas
muchas vidas. Bendito Dios. Y no solamente, y lo voy a llevar a algo más, no solamente Él iba a bendecir a los extranjeros, sino también a su pueblo. No solamente vas a bendecir tu casa, sino todo lo que tú toques, todo lo que te rodea va a ser bendecido. Así que tu temporada difícil va a provocar una gloria poderosa. Una gloria poderosa. Tercer punto, para finalizar. Se muere Jacob. No he hablado mucho de Jacob porque me he querido más. El Señor más me habló de la vida de José. Y todo lo que he dicho aquí, lo he dicho tal cual como Él me lo dio en mi corazón. Y en ese momento, Jacob muere. Jacob muere. Y los hermanos se preocupan nuevamente. Génesis 50, 15. Porque ellos dirán, caramba, se murió el Señor ahora. Ahora sí. Lo que de repente tenía José con nosotros era nuestro padre. Y José le responde, no, piensan mal de mí. Yo voy a bendecir todo lo de su casa y a los hijos de sus hijos. Los voy a bendecir a ustedes. Y en esa temporada Dios bendijo a todos los hermanos. Él pudo ser de bendición para todos sus hermanos porque Él entendió que su temporada difícil tenía un propósito. Quizás te puedes identificar muchas veces con José. Yo no sé. No sé si de repente hay alguien que te ha decepcionado o si de repente has pasado por situaciones y dirás, ¿por qué tengo una vida tan complicada? ¿Por qué tengo una vida llena de desilusiones? ¿Por qué no tengo una vida como la soñé? Y esos pensamientos vienen. Pero en medio de todo esto, Dios quiere decirte que Él va a cumplir propósito que tiene para tu vida. Solamente tienes que creerle. Él te va a dar la fuerza en tu temporada difícil. Pongámonos de pies. Bendito sea el nombre del Señor.